Qué gusto saludarle, estamos en vivo, estamos en directo. Tu Salud Primero, un programa impulsado por el Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Castro. Todos los temas que a usted le interesan en torno a la salud primaria. Hoy usted sabe que estamos viviendo una contingencia en nuestro país a propósito de enfermedades respiratorias. Vamos a tener en los estudios a uno de nuestros invitados, kinesiólogo. Él es Juan Nualbart, va a estar conversando acerca del propósito de la sala ERA, cómo funciona, cómo nace esta idea y por supuesto también en términos generales de la crisis que está viviendo hoy día el país. ¿Y qué puede hacer usted con su pequeño o con su adulto mayor o usted mismo? ¿Cómo puede tomar medidas preventivas para enfrentar a esta situación? Que es pasajera por supuesto, pero que está causando algunos problemas serios de salud en la población. Así que, sin más preámbulo, Juan, bienvenido al programa del día de hoy. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Bueno, en la introducción lo decíamos, tenemos hoy día una situación crítica, diría yo, por lo que está en prensa, por lo que está hoy día en la agenda pública respecto a las enfermedades respiratorias. La comuna no es ajena a esta realidad. Y tú tienes una labor que está, podríamos decir, en primera línea, ¿cierto? En la sala ERA, y me gustaría que pudieses contarle a la gente estrategias súper prácticas, ¿ya? Que ellos puedan tomar y aplicarlas en la casita para hacer prevención. Sí, mira, bueno, sí, esta temporada ha sido bastante especial, mucha morbilidad de pacientes, mucha consulta. También, si hay mucha consulta, la probabilidad de que un paciente de los que te consulta se pueda complicar es alta. Y eso se ha visto, ha habido mucha demanda respiratoria y dentro de esa demanda hay muchos niños que están hospitalizados. Sin más, es cosa de ver las páginas del Ministerio de Salud, las noticias a nivel nacional, lo que comentan, el tema de los traslados de pacientes, el tema del nivel de cama ocupacional que es altísimo, comparación a años anteriores. Años anteriores me refiero como antes de pandemia, porque la pandemia marcó un antes y un después respecto de los cuadros virales en los periodos otoño-invierno. Pero sí, actualmente hay una alta consulta respiratoria, hay mucha consulta en camas, las camas creo que el hospital está colapsado con pacientes pediátricos, pero lo que sí en el fondo la medida de prevención para el paciente lactante más que nada, que lo que yo más me dedico, lactante niños, es lo que se aprendió durante la pandemia. Hoy día se lanzó el mensaje de parte de los establecimientos educacionales, el tema de la mascarilla, que la mascarilla durante la pandemia demostró que era un filtro pero extremadamente importante respecto al contagio entre paciente y paciente o padre e hijo. Entonces es una medida extremadamente buena, creo yo, para intentar bajar un poco las cargas virales en los ambientes y evitar más que nada el tema de los contagios. El contagio básicamente es un contacto directo, me refiero a tocar una superficie contaminada o un paciente que estornude, expulsa millones de partículas al ambiente y si una persona está cerca y sin, por ejemplo, una mascarilla, la probabilidad de que tu sistema respiratorio empiece a generar una nueva infección aguda es altísima. Entonces, mascarilla, en esa línea, esta decisión de mascarillas para los colegios es positiva. Exacto. No, sí, obviamente, beneficioso va a ser, se debería, esa medida, lo más probable es que en el transcurso de las semanas pueda que el número de consultas o nivel de contagio, la idea es que no suba. Si ya esto está alto, pero la idea es que no siga aumentando más porque la situación está más o menos crítica, ¿ya? Lo otro, el tema del lavado de manos, muy importante, el alcohol gel, el amigo que te está en el bolsillo siempre. El tema de, ojalá, como los pacientes que yo son niños, los niños están expuestos a muchas situaciones sociales, por ejemplo, cumpleaños, jardín infantil, colegio, que si bien es bueno que vayan por el tema de educación hacia la cuna, jardín, pero siempre y cuando el paciente esté sano. La idea no es que vaya si está con algún síntoma respiratorio, por dos motivos muy poderosos. Una, para que no se sobreinfecte o se sobrecontagie el paciente, y lo otro, el tema de que no contagie a los compañeros. Correcto, ahí tenemos medidas preventivas súper fáciles de implementar en la casa. Hemos visto también en la calle alguna gente con mascarilla, está bien. Si tiene, por ejemplo, alguna reunión social importante, no sé, una reunión y usted está un poquito enfermo, idealmente usar mascarilla, ¿verdad? Sí, mira, la verdad, lo que yo he visto de los usuarios del Quillahue, obviamente por el centro de salud tienes que ir con mascarilla sí o sí, pero ya los padres, como es aplicar la medida de la pandemia. Y como la pandemia fue hace muy poco, los padres ya igual saben un poco del manejo. Aparte el tema de ventilar los hogares sí o sí, el tema de la calefacción o el hábito tabáquico, fumar no es bueno, fumar frente a un niño es peor. Entonces todas esas medidas que influyen y los padres se han comentado que ya están volviendo a usar la mascarilla, obviamente antes de que saliera esta indicación del Ministerio
de Educación con ayuda del Ministerio de Salud, pero obviamente va a ser beneficioso sin ninguna duda para la población infantil. Perfecto. Mira, me gustaría que pudiésemos hacer un análisis general de lo que ha significado esta estrategia de sala IRA, sala ERA, porque es re interesante la historia a propósito de la implementación de la sala IRA, porque la gente cree que esto siempre existió. Claro. Ah, no, la sala IRA, bueno, no siempre existió como estrategia. Hay un antes y un después y hay resultados súper potentes desde el momento en que se implementa, ¿cierto? Hay resultados científicos que acreditan que son muy potentes la sala IRA, sala ERA. Y anterior a eso teníamos también en Chile un problema muy fuerte con las enfermedades respiratorias. Entonces, me gustaría por favor nos cuentes un poco de la historia de la sala IRA. Sí, mira la sala IRA, IRA significa infección respiratoria aguda, esa es la sigla IRA, versus la ERA, que es enfermedad respiratoria del adulto, ¿ya? La sala IRA, como tú dices, marca un antes y un después en la salud pública chilena. La sala IRA es una estrategia de los años 90, finales de 88, 89, y de los 90 ya se empezó a instaurar primero en algunas comunas de Santiago como un plan piloto, y posteriormente ya se empezó a abarcar gran parte de la región metropolitana, y posteriormente, como se vio que los resultados fueron tan buenos, se empezó a abrir en otras comunas del país. La sala IRA en sí, mira, el objetivo principal de la sala IRA es disminuir la morbilidad, pero sobre todo la mortalidad. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de los años 90, está hablando del periodo del década del 50, 60, 70 y por qué no 80, lamentablemente era muy común que los pacientes fallecieran por patología respiratoria. Llámalo neumonía, crisis de asma, una bronquitis por virus sincicial, por ejemplo. Lamentablemente era muy común. ¿Por qué? Porque no había un tema, bueno, tanto en el de conocimiento como estamos actualmente en el siglo XXI, ya, pero lo otro era como que el paciente solamente consultaba cuando ya había una crisis catastrófica para el sistema respiratorio y el paciente consultaba a urgencia. El tema es que un paciente te aguanta, pero ¿cuánto te aguanta? Claro. 24, 48 horas. Entonces comienza un deterioro progresivo en el cual el paciente se empieza a ver un poco más somnoliento, más decaído, y quizás en ese momento los padres consultaban en los servicios de urgencia y ya quizás era un tema no se podía revertir. Entonces, como vieron que la mortalidad infantil era tan alta, niños fallecían en las casas, empezaron a instaurar políticas para disminuir un poco esta mortalidad, básicamente la mortalidad. Si tú disminuyes la mortalidad, la morbilidad va a estar, pero como te digo, no pasas al siguiente paso, que es la mortalidad en este caso. ¿Ya? Entonces se vio que la sala IRA, con apoyo de médico y kinesiólogo, vio que tenía impacto. Se vio que la mortalidad empezó a disminuir, la morbilidad siempre está y siempre va a estar, pero el beneficio es que te acorta los días de síntomas, presenta una mejora significativa en relación que el paciente empieza a recuperar su ánimo. Un lactante es muy energético. Cuando está con cuadros obstructivos empieza a disminuir demasiado su energía, aparte la tos, que no duermen bien, si no duerme bien el hijo, el padre no duerme bien. Entonces se demostró que tenía un impacto muy positivo en reducir todos estos números de mortalidad. Y lo otro fundamental es un tema de educación a los padres y medidas preventivas, que eso te ayuda a que el padre, actualmente es un padre mucho más informado, más empoderado, ya sabe más o menos cuando su hijo no anda bien y cuando está para consultar con médico o servicio de urgencia. Importante el factor que tú mencionas de educación. La educación es clave, es clave. Es todo. Porque además le entrega las herramientas, esas herramientas se las lleva para siempre, se las lleva para la casa, digamos. Claro. Y puede después ella o él, digamos, utilizar esos elementos, esos conocimientos para intervenir a tiempo o para tomar las medidas a tiempo. Exactamente. Entonces, precisamente la historia, que cuando uno lee la historia, incluso hay documentos en internet re interesantes que hablan del impacto medido, digamos, con estadística, que fue una cuestión espectacular. Objetivado. En el 2001 se hizo ahí un estudio re interesante que estuve leyendo, y la verdad es que fue súper potente el impacto que tuvo la implementación a nivel nacional de la sala IRA. Y aparte de ser a nivel nacional, ese fue un ejemplo para los países vecinos que empezaban a mirar cómo la sala IRA disminuyó todo este impacto sanitario, me refiero a consultar servicio de urgencia, y el pronóstico de los cuadros respiratorios que empezó a instaurarse en otros países vecinos. Entonces, un modelo que se copió. Pero un tremendo modelo, la sala IRA y en el fondo el programa respiratorio, demostró cambios significativos en cómo se comportaba la situación epidemiológica de antes versus el después. Perfecto. A propósito de este mismo tema, vamos a ver unas imágenes en pantalla de la Ministra de Salud a propósito del uso de la mascarilla, tema que estamos abordando hoy día en Tu Salud Primero.
el actual escenario epidemiológico donde se presenta el mayor brote de virus respiratorios sinciciales en los últimos años, es que hoy comunicamos en coordinación con el Ministerio de Educación la obligatoriedad del uso de mascarillas en mayores de 5 años en todos los establecimientos educacionales. Además, como Seremi de Salud, invitamos a todas las personas a llevar las medidas de prevención. Una de las medidas de prevención más importantes es la vacunación. Tenemos que vacunarnos para poder tener la inmunidad necesaria para la proyección de aumento de circulación viral que se ha proyectado para las siguientes semanas. Además, es muy importante que usemos las medidas de prevención que aprendimos durante la pandemia. Por ejemplo, usar la mascarilla frente a la presentación de algún cuadro respiratorio. También, si vamos a algún lugar de mayor aglomeración o de alta concurrencia de personas, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel, ventilar los espacios cerrados y no llevar a niños a lugares de alta concurrencia como los malls o supermercados. Es muy importante atender a las medidas de prevención y al autocuidado en este periodo tan crítico donde tenemos aumento de circulación de distintos virus en nuestro país. Ahí están las palabras de la ministra. Efectivamente se están tomando medidas y, como tú decías, está fresco aún todo este conocimiento que adquirimos debido al coronavirus. Entonces la gente sabe, como tú lo mencionaste, que la mascarilla es efectiva, el alcohol gel, estas aglomeraciones que se producen a veces, tener mayor precaución y si va a asistir a esas reuniones, usar mascarilla. Medidas acá que hemos ido adelantando en la comuna, me gustaría destacarlo porque se ha estado compartiendo bastante en las redes sociales y ha estado saliendo por prensa. Tiene que ver con la puesta en marcha de este laboratorio de biología molecular para tomar más exámenes. Se está implementando en la atención primaria, es un programa que es pionero a nivel nacional y fue destacado hoy día por el alcalde de la comuna, don Juan Eduardo Vera, y me gustaría que pudieses tú contarnos cómo va a ser la puesta en marcha operativa de este laboratorio de biología molecular para que la gente en la casa lo tenga claro y para que no generemos expectativas que puedan confundir a los vecinos. Sí, mira, respecto a la puesta de este marcha, este laboratorio de biología molecular, pero una obra maravillosa, no se encuentra a todos lados, en la primera comuna creo que lo obtienen. Ya, el tema de la biología molecular se empezó a escuchar por el tema de la pandemia, por el tema de esta prueba de hisopado nasofaringe para el tema de detectar el SARS-CoV-2, el COVID, ¿ya? Entonces, la importancia de un laboratorio de biología molecular es que tú, primero, el perfil del paciente para tomar el examen de biología molecular, generalmente son pacientes entre menos de 3 y 6 meses, son pacientes lactantes menores en este caso. ¿Por qué? Porque primero en los virus respiratorios generalmente, si bien al menor de 2 años es probable que un niño tenga un cuadro de infección respiratoria, es muy probable, o sea, diría prácticamente muy complicado que un niño no se enferme antes de 1 o 2 años, ¿ya? Lo primero. Lo segundo, el tema es que un paciente menor de 1 año es altamente fatigable, ¿ya? Es un paciente que tiene una capacidad pulmonar bastante pequeña, una vía aérea muy pequeña, su sistema inmune reacciona como de sobremanera frente a cualquier cuadro viral. En este caso, VRS, virus sincicial, es lo que más predomina en este periodo de abril, mayo, junio ahora. Entonces, tener un diagnóstico del agente etiológico que provoca la patología es buenísimo porque te entrega un pronóstico de qué podría pasar en un margen de días. Okay. ¿Ya? Entonces el médico, en este caso, y nosotros como kinesiólogos de la sala IRA o el profesional de salud en general, va a tener un estimativo de qué es lo que yo espero ¿Qué esperar? el paciente suceda en este par de días. Por ejemplo, que empiece a aumentar la fiebre, que empiece a aumentar la frecuencia respiratoria, que se escuche su pecho que silbe, ¿ya? Que si bien es esperable, pero no es bueno. Quiero dejar bien diferencia eso. Es esperable, pero no es bueno. Pero tú ya sabes que tienes un margen de tiempo al cual al niño que va a un poco más de ojo. Ya es un paciente altamente fatigable, como te digo, pero lo importante, como te digo, de esto es tener bien claro el pronóstico de lo que puede pasar en un transcurso de 24 a 48 horas. Es que información valiosísima para los profesionales y sí, porque permite abordar mejor. Sí, exactamente, porque el tema de los cuadros virales, lo primero como para contextualizar,
El 90% de los cuadros de los niños son virales. 90%. Hay un 10% que puede ser un cuadro bacteriano o partió con un cuadro viral y con el pasar de los días comenzó un cuadro de sobreinfección bacteriana. ¿Ya? Pero, como te decía, en los menores son muy sintomáticos. Parte con mucha congestión, con cuadros de secreción bronquial, tos, fiebre. La fiebre es un margen que te puede decir de tal punto a tal punto. Es una fiebre extremadamente alta o puede ser una fiebre baja que tú perfectamente lo podrías manejar en casa. Y ahí hay una diferencia entre ir a consultar directamente urgencia y no, ¿cachai? Entonces, como te digo, es espectacular que tengan un laboratorio de biología molecular acá en Castro. ¿No? Y para la comuna, considerando que estamos acá en la isla de Chiloé y hay una inversión millonaria, yo creo que es súper positivo, destacable y obviamente con los profesionales que hay detrás, porque tenemos un equipo también. Sí. Se venía conversando hace un tiempo atrás este tema y el equipo yo creo que está más que preparado para la operación y puesta en marcha de este laboratorio. Sí, no, se trabajó el tema de la organización, de cómo hacer este laboratorio. Hay un protocolo bastante claro, bien establecido de los colegas, yo no tengo ninguna duda de sus capacidades, o sea, va a ser un aporte y aparte si vamos acá, generalmente acá en el sur de Chile, Chiloé, gran parte del año es frío y ahora como se viene el tema de la baja temperatura es igual, hace que los virus respiratorios estén más presentes aún. Entonces va a ser un aporte, pero sin ninguna duda a la comunidad. No, sin ninguna duda. Potente. Buenas noticias, entonces. Buenas noticias. Tu salud primero. Me gustaría que pudiésemos compartir en unos minutos más, a continuar con la temática. Yo quisiera hacer un pequeño alto y abordar nuevamente nuestra campaña per cápita. Yo tengo que mencionarlo, soy siempre majadero en este punto. El campaña per cápita es muy importante. Vecino, amigo, usted que está en la casa, estamos llevando a cabo una campaña de inscripción per cápita. ¿Pero qué es eso? Bueno, necesitamos que todas aquellas personas que vivan en la comuna de Castro estén inscritos en nuestros centros de salud. ¿Por qué? Porque es el financiamiento que nos permite, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, un laboratorio de biología molecular que no está presente en todas las comunas de la provincia. No es así. Esto es una primicia, ¿verdad? Son recursos que nacen en la comuna y cualquier recurso que podamos acercar a la comuna es bueno. Cuando usted se inscribe en Castro, como hoy día lo hizo un vecino, a propósito en la mañana, ¿cierto? De su pequeña hija, lo hicimos telefónicamente, ¿cierto? Y ella se estaba atendiendo acá, la trasladamos, significa que la comuna va a recibir esos ingresos que van a ser utilizados para los gastos operativos, Juan. La luz, el agua, que es lo básico, la internet, por ejemplo. Oye, las calderas que funcionan con pellet y que ahí tenemos un gasto, sí, pero importante. Aquí yo le estoy abriendo el corazón de la atención primaria a la gente. Exactamente. Estoy contando desde dentro cómo es la cosa. Las calderas, el gas, el petróleo para las camionetas, que también hay que financiarlas. El recurso humano, ¿verdad? Que tenemos que tener nosotros la disponibilidad, por ejemplo, se nos enferma un chofer, tenemos que poder reemplazar a ese chofer. Se nos enferma el kinesiólogo y resulta que el kinesiólogo tenía ya las horas ya agendadas y llega el vecino y tiene que haber un kinesiólogo ahí, ¿verdad? Todo eso se financia, amigo que está en la casa, con per cápita. Por lo tanto, usted ayúdenos, échenos una mano, yo le pido hoy día su ayuda, inscríbase. Si usted es inmigrante y llegó a Castro, quiere hacer su vida acá, acérquese al centro de salud. Usted quiso avecindarse en la comuna de Castro, le gustó el sur, ¿ya? Y me doy cuenta que mucha gente se ha venido a vivir para acá. A propósito de los llamados telefónicos y las visitas y todo, tenemos mucha gente de la región metropolitana que decidió hacer su vida en Chiloé, que eligió Castro. Inscríbase en la atención primaria, acérquese al asistente social, acérquese a su SECOF, acérquese a la posta. Y también tenemos aquellos vecinos que fueron ISAPRE y que decidieron migrar a FONASA. Insisto, para nadie es un misterio hoy día que el sector privado, específicamente la ISAPRE, están viviendo una crisis. Si usted ya decidió migrar, hágalo ordenadamente, inscríbase, vaya a su centro y nos ayuda a nosotros y se ayuda a usted mismo, por supuesto. Mayor financiamiento, mejor calidad de la atención. Así que en pantalla ahí van a volver a salir, cada cierto rato van a estar saliendo estos videos con el número telefónico porque el proceso se demora 4 minutos, 5 minutos máximo. Hay un número ahí en pantalla, 975161290. 975161290
Incluso usted puede autoinscribirse si tiene su clave única. O, tercera opción, acercarse directamente al centro de salud. No hay excusa, acérquese e inscríbase. Bien, y en este segundo bloque me gustaría comenzar con un video de nuestro colega Jorge Arias a propósito de la misma temática que estamos abordando hoy. Enfermedades respiratorias, la crisis que tenemos hoy día con las enfermedades respiratorias. Me gustaría que pudiésemos darle la oportunidad, ¿cierto?, que él desde su mirada profesional pudiese enseñar, ¿cierto?, a los vecinos y contar su experiencia de lo que ha sido esta crisis. Bien, hemos llegado hasta el Centro de Salud Cefam René Tapia Salgado. Vamos a conversar con el profesional a cargo de la sala IRA de las infecciones respiratorias, ¿cierto? Para los de los niños, de los menores de edad. Bueno, vamos a hablar con don Jorge Arias, quien está a cargo justamente de esta sala. Primero que todo, agradecerle por la voluntad de poder conversar con Castro Municipio TV. Y segundo, en términos generales, ¿cómo ha estado el comportamiento en cuanto a enfermedades respiratorias se refiere? Bueno, acá lo que se ha producido ha sido algo que un poquitito se preveía, que iba a haber un aumento importante de enfermedades respiratorias. Tenemos a los chicos que pasaron 2 años en su casa sin ningún contagio. Durante los 2 años de pandemia casi no vimos otros virus que no fuera el COVID. Por lo tanto, esos niños tienen una carga viral, una defensa viral muy baja, donde no influye ni tanto ni el clima, ni la lluvia, ni el frío. Específicamente en esos niños. En esos niños el gran foco de contagio son los contagios que se hacen entre ellos, tanto en el jardín infantil como en el colegio como en la calle. Durante la pandemia se utilizaron muchos métodos para no producir ese contagio, que dieron absolutamente algunos resultados. Por lo tanto, al abrir un poco el espectro de los colegios sin mascarilla, los jardines infantiles con hartos niños incluidos, es donde se empezó a producir y nosotros preveíamos que iba a haber un aumento. Este año, en Chiloé, el comportamiento epidemiológico es muy diferente al resto del país. En Chiloé nosotros generalmente empezamos en marzo con un aumento de la enfermedad respiratoria. Ya después en julio-agosto tenemos otro pic y a diferencia de Santiago, nosotros en octubre y noviembre volvemos a tener un pic. Por lo tanto, nuestros cuadros respiratorios están en alza desde marzo hasta noviembre más o menos, que es diferente a la zona central, que solamente es en la época de invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en marzo, al empezar los jardines infantiles, ya empezaron a llegar niños. Pero últimamente se ha producido 2 fenómenos. Uno, el que al estar los niños sin una capacidad efectiva de defensa viral, los virus, que probablemente sean los mismos virus que veíamos antes de la pandemia, el sincicial, el adenovirus, atacan mucho más agresivamente a estos niños. Y estos niños no tienen la capacidad de defenderse, como con la carga viral que teníamos antes, que los niños tenían contagio, por lo tanto tenían alguna capacidad para defender esos virus. Y principalmente lo que se ha producido en Chiloé en las últimas 2 o 3 semanas es la agresividad del sincicial en niños menores de 6 meses, que esos son los niños que los que tuvieron que trasladar a Coquimbo, Antofagasta, son niños menores de 2 o 3 meses que el virus sincicial sí es muy, muy, muy agresivo. Bueno, en referente no solamente al sincicial, sino como usted decía, a los otros virus que dan vuelta, hay recomendaciones, me imagino, así tal como se vio en época de pandemia, donde por ejemplo la mascarilla, que hoy en día hay que hacer un punto acá también aparte, hoy en día es obligatoria para poder entrar a los centros de salud, sobre todo en esta época, ¿no? Pero así como eso también, en alguna época nos acostumbramos a no llevar a los niños por ejemplo, el mall, no llevar a los niños a las fiestas de cumpleaños, ojalá postergar o suspender las fiestas de cumpleaños. Son algunas de las recomendaciones que en época de pandemia eran como muy habituales, ¿no? Las escuchábamos siempre. Me imagino que hoy en día vuelve a recobrar fuerza esas recomendaciones, sobre todo por la época. Absolutamente. Las mismas recomendaciones que se dan con el COVID
de no llevarlos a zonas, más que el mall, es las zonas donde haya mucha gente, aquí puede ser el mall, el supermercado o las tiendas donde hay mucha gente. La recomendación de no mucho besito, no mucho abracito, harto lavados de manos, sobre todo el manejo con los niños más pequeños. Lo que pasa es que estos virus además pueden sobrevivir por 1 o 2 horas en algunas partes del cuerpo, en la ropa, por lo tanto no solamente es llegar a la casa y lavarse las manos, sino que por ejemplo las guaguas que tienen hermanos más grandes que van al colegio, es llegar a la casa, cambiarse de ropita que traen del colegio, lavarse las manitos y después ir a saludar al hermanito, digamos, que es típico en la edad infantil, que es la necesidad de tocar a las guaguas, de hacerle cariño. El uso de la mascarilla, yo tengo muchos pacientes asmáticos acá que los papás, por iniciativa propia, y yo aplaudo mucho eso, les hacen los chicos llevar su mascarilla al colegio y tratar de usar la mascarilla al colegio. Si bien no hay ninguna norma, no hay ningún dictamen que esté diciendo eso, pero sí es muy importante que si el niño o la familia tiene la posibilidad de mandarlo con mascarilla y usen la mascarilla. Lo mismo si uno va al supermercado a alguna parte con la mascarilla. Si la mascarilla mostró la eficacia que tiene a nivel mundial y Se adelantó todo, lo conversábamos recién con Juan, se adelantaron las enfermedades, se sabía también que iban a adelantarse y que iba a ser un poquito más agudo. Me gustaría que ya sobre el final pudiésemos comentar acerca de los perfiles a los que hay que prestar más atención, el tipo de paciente con el que hay que tener mucho cuidado. Sí, mira, como te nombraba un comienzo, el paciente menor de 6 meses es un paciente bastante especial, un paciente altamente fatigable. Ya, entonces, por eso el tema de los exámenes de panel viral tiene que ser como bien seleccionado o con un ojo clínico a quién se lo vas a tomar. Ya, generalmente son pacientes que dicen con fiebre, cuadros súbitos de fiebre, por ejemplo de 40 grados o más, ya, que comienzan al tiro con dificultad respiratoria, con tos, con mucha congestión nasal o aleteo nasal. Significa que tú cuando tomas aire, tu nariz hace una especie como de aleteo, que es un sinónimo de dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces hay cuadros muy clásicos respiratorios, pero también están los cuadros atípicos. Por ejemplo, puede ser un poco de congestión y un poco de tos seca en este caso, y puede que esté positivo un virus sincicial, por ejemplo. Entonces, como te digo, el paciente menor de 6 meses, el paciente que tiene más opciones de tomarse un panel viral. Obviamente siempre esto de acuerdo a un criterio médico, ¿ya? Porque, por ejemplo, un paciente que tenga antecedentes de hospitalización o patologías crónicas como cardiopatía, sistema inmune deficiente o alguna otra condición crónica, es un paciente que tiene un factor más a poder ser hospitalizable por la condición viral que sea. Entonces, generalmente esos son los pacientes que se les tiene como más ojos y por ende son pacientes que tienen que tener quizás la opción de tomarle exámenes para ver qué posible virus tiene. Dentro del panel viral que se ve el resultado de la toma de muestra puede ser virus sincicial, que es el virus con más dominancia hoy día en Chile. También tenemos adenovirus, rinovirus, influenza tipo A y B y metaneumovirus. Entonces, como te digo, te entrega un resultado, un pronóstico que tú puedes ver qué podría pasar en los días siguientes. Pero ¿cuál es el tema? Aparte de lo que te mencioné, el SARS-CoV-2, que nunca, si bien la pandemia ya pasó, pero nunca se fue el virus. Entonces, dentro de lo que hablaba Jorge en el video, existe la sobreinfección. O sea, puedes que tengas virus sincicial más COVID, más por ejemplo adenovirus. Entonces, tu respuesta del organismo es demasiado exagerada y hay demasiados fenómenos inflamatorios en la vida, era que eso hace que sea un cuadro de difícil manejo. Entonces, por eso es muy bueno saber frente a qué agente te enfrentas. Y lo otro, no es bueno que los niños se enfermen, los lactantes en este caso. ¿Por qué? Porque hay pacientes que quedan con secuelas virales y esas posibles secuelas virales, los resultados de eso lo vas a ver tú en el pasar del tiempo, la cantidad de meses, si es que el niño empieza a ser bueno para hacer cuadros bronquiales, tos con flemita en este caso, o vamos a ver realmente todos los pacientes que han estado hospitalizados, el verdadero efecto de la hospitalización en los 4 o 5 años, en cuando empieza la enfermedad crónica respiratoria más crónica, que es el asma bronquial. Entonces tú ahí vas a ver los efectos de estos lactantes que están cayendo lamentablemente hospitalizados, que tienen la gran parte de las camas ocupadas a nivel país. Bueno, nuestro lema siempre es prevención. Prevención. Se han entregado algunas herramientas hoy día. Yo te agradezco, Juan, haber compartido con nosotros, hacer el llamado también a la gente a tomar estas herramientas, a utilizarlas. Si a nivel central, desde el ministerio dicen, oye, usemos mascarilla, usémosla. Usar todos lados. Por supuesto, las campañas de vacunación que en Chile en general son exitosas.
¿ya? Sí. Y en general tenemos una población que es bien receptiva, que adhiere, que escucha, que es enseñable. Sí, el Programa Nacional de Inmunización es un éxito, o sea, esa vacuna de los 2, 4, 6 meses más la del año se ha demostrado que tiene efectos tremendos. También recordar el tema de la vacunación de la influenza, que el paciente mayor a 6 meses es obligatorio, ¿ya? Y también eso demostró la influenza, su último fue pandemia. Ahora, si bien sigue presente, pero ya los casos no son tan agresivos como eran antes. Entonces la inmunización siempre ha tenido su sustento científico que sirve. Por supuesto, sustento científico de que sirve. Oiga, Exactamente. agradecemos a Juan que nos ha acompañado, Juan Olvar, colega, funcionario de la atención primaria, que está en Sala Ira, que usted también lo conoce, seguramente se ha sido usuario de la atención primaria. Queremos invitarle a usted y a su familia a compartir este programa, darle un like. Hay información valiosa aquí que puede que sus amigos, sus vecinos necesiten escuchar. Así que dele clic, comparta, denle también o escriba ahí un mensaje. El otro día yo vi un mensaje cariñoso también del programa, así que agradezco a los vecinos que se toman el trabajo de escribir y enviar su cariño también. Gracias. Nosotros nos vamos recordándole que todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde estamos frente a sus pantallas con Tu Salud Primero. Muchas gracias.